Bien, hace 15 días les dije que íbamos a estar estudiando sobre el tema del infierno. Lo del encuentro. Me dice mi esposa que siguen apuntando gente para el encuentro, todavía sin definir la fecha, pues la primera fecha que teníamos no tuvimos la matrícula suficiente para hacer el encuentro en esa fecha, pero seguimos anotando y tan pronto tengamos ya un cupo, digamos, regular para hacer el encuentro, entonces se fijará la fecha, la nueva fecha. Así es que usted se puede seguir anotando, esa es la noticia, tanto de hombres como de mujeres. Estamos preparando un encuentro. Así es que siga anotándose o anotando gente a sus amigos, amigas, para esto. Ok, ahora sí, el pastor don Ronald, que nos predicó el domingo pasado, dijo que yo iba a hablar de Apocalipsis, pero no, yo les había dicho que iba a hablarles del tema del infierno. Y claro que Apocalipsis y el infierno como que se relaciona un poco el tema, pero no vamos a hablar específicamente de Apocalipsis, sino del tema del infierno y las palabras que se asocian con eso mismo. Y ustedes han leído, yo me imagino, libros, han escuchado testimonios también de personas que dicen que han estado unos minutos, unas horas o más tiempo en el infierno. ¿Alguien ha leído libros así? Y hay libros, es más, hay bastantes. Y hay algunos de mucha venta, de miles de ventas, millones de ventas en el mundo, libros así. Y a mí, quiero decirle que a mí me gusta, si yo puedo leer sobre eso, yo leo sobre eso. Pero a veces me pongo unos signos grandes de interrogación, porque yo me pregunto si realmente esos testimonios son experiencias veraces, reales, o principalmente veraces, o hay un poco ahí de pensamiento humano, de creatividad, creación humana sobre esos relatos. La verdad le digo que no confío mucho en eso. Yo creo que es como comer pescado entero. Digo entero porque el filet ya viene sin espinas, sin huesitos de pescado, pero el entero normalmente trae muchas espinitas. Entonces uno está comiendo y de un pronto a otro puede tener una de esas espinas pegada ahí en la garganta. Entonces hay que comérselo con cuidado. Por eso decimos a veces es como comer pescado con espinas. Leer ese tipo de información, de literatura, se puede leer, claro que se puede leer, pero tenemos que filtrarla a través de lo que la Biblia dice, no sea que estemos recibiendo una información que no es veraz. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En medio de revelaciones, de profecías, de predicciones, a veces de predicaciones, de libros, etcétera, ¿cuál es la palabra segura? ¿Qué es lo que podemos tener seguro? Que es la verdad, que es veraz. Ese es el libro que usted y yo tenemos. Es la Biblia. Esa es la palabra segura, hermanos. Estudiábamos la semana antepasada o el domingo antepasado el pasaje de Lucas capítulo 16, ¿recuerdan? Y al final termina
esa historia diciendo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, porque si no creen a ellos, tampoco se persuadirán o tampoco van a creer si alguien viene de entre los muertos, si alguien resucita. ¿Se dan cuenta? O sea, la palabra segura es la Biblia. Palabra segura que usted y yo tenemos para fundamentar nuestras creencias, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro estilo de vida, realmente todo lo que nosotros somos. Tenemos que fundamentarlo en lo que dice la palabra. Realmente debemos asumir la misma actitud de los hermanos de Berea, de los bereanos de la Biblia, que dicen que cuando Pablo predicó, ellos fueron a su casa y buscaron y querían comprobar si las cosas que Pablo estaba enseñando eran así. Qué manera de creyente, ¿verdad? Estos. Yo hubiera dicho, si es Pablo, yo lo creo a ojos cerrados, ¿no es cierto? Usted también, seguro. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos a ir a ver si es cierto que lo que Pablo está diciendo es así. Oiga, necesitamos de esos creyentes ahora. Necesitamos que la iglesia sea así. Yo les digo sinceramente, doy gracias por ustedes, porque ustedes son gente que aman la Biblia, que aman el estudio de la Biblia. Por alguna razón nos llamamos bíblicos. De verdad, hay una razón histórica por eso. Tal vez ustedes saben. Pero eso de bíblicos era casi como un apodo. Porque los bíblicos eran bíblicos. Y eran bíblicos, de verdad bíblicos. La Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Así era. O sea, la denominación no se llama bíblica así porque así, no, es que así era de verdad. Bueno, qué bonito que siempre seamos bíblicos, bien bíblicos. Ahora, el tema es el infierno, pero quería decirles que ante las muchas revelaciones, y usted comienza a leer, y recuerdo una grabación que escuché, creo que de unos colombianos, a lo mejor ustedes también la escucharon, que fueron al infierno, creo que unas horas, o menos de horas, no sé. Y entonces comenzaban a describir que el infierno era como un cuerpo humano. Y no sé si uno entraba ya por las piernas y después iba caminando y podía ir por los brazos y cada miembro de ese cuerpo tenía sus propios compartimientos y todo lo demás. No sé. Uno lee y uno dice, bueno, no sé, esto me parece como una fábula, como un invento. ¿Quién sabe si será real, será veraz? No se sabe. Les digo que la verdad es que la Biblia tiene bastante información sobre el tema del infierno. Hay bastante, tal vez hay más de la que uno sospecha que hay. Mucho texto. Y les voy a decir especialmente de Jesús, otros autores también, pero Jesús mencionó muchas veces y hasta con descripciones bien detalladas y fuertes el tema. Ahora, hay varias palabras. Una de las palabras es Hades. Les decía la vez pasada, Hades es una palabra que se menciona 10 veces en el Nuevo Testamento. Y Hades, según varios textos, podríamos decir que tiene dos significados. Hay textos que mencionan al Hades como sinónimo de lugar de los muertos, de sepulcro, de tumba, lugar de los muertos, de los espíritus
humanos partidos de este mundo, de esta vida. Y la otra acepción que tiene la palabra Hades es que es un lugar de castigo. Algunos textos como estos, por ejemplo, Hechos 2, 27 y 31, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Quiero decir que esta es una cita del apóstol Pedro tomada del Salmo 16, donde Hades y Seol también implican o significan sepultura, o es sinónimo de sepultura. Y entonces el apóstol Pedro está diciendo que había una profecía respecto a Cristo, específicamente a la resurrección de Cristo, que su cuerpo no iba a ser dejado en la tumba de tal forma que se descompusiera, entrara en corrupción, sino que antes de eso, ese cuerpo iba a resucitar, Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Y eso es lo que dice el versículo 31. Entonces, viéndolo antes, dice, habló de la resurrección de Cristo. Está hablando de David como profeta aquí, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Bueno, eso fue lo que pasó precisamente. Al tercer día, Cristo se levantó de entre los muertos. Dios lo levantó de entre los muertos. Y Apocalipsis 1:18, en una visión que tiene el apóstol Juan en Patmos de Cristo mismo, Cristo glorificado, y dice, y el que vivo, estas son palabras de Cristo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Otro detalle aquí interesante es que muerte y Hades aparecen juntos, aparecen como una pareja, como socios, y viajan juntos y se mencionan juntos, y como que la muerte es el vehículo de los que van a parar al Hades, es la ruta, es la vía, la muerte. Entonces están juntos. Y entonces Apocalipsis 6:8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Oiga, qué manera de cabalgata esta, ¿verdad? Qué manera no es un tope tampoco, pero hay un caballo ahí de color amarillo, y el que lo montaba se llama Muerte, y el Hades lo seguía. El Hades iba detrás. Entonces aparecen juntos o se mencionan juntos Muerte y Hades. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entre paréntesis, quiero decir que lo que estamos haciendo es trayendo la información de la Biblia. Así es que hay muchos textos bíblicos, y si usted, creo que es imposible anotarlos, los que están anotando, pero con mucho gusto yo puedo pasarles todos estos textos en algún momento. Usted me da su correo y ahí se los paso. Cerramos paréntesis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Se acuerdan? Hace poquito el avión de Malasia, y el barco, el ferry también, por aquel lado del mar Índico era, o el mar Negro, no recuerdo, el lado de Asia, y que mucha gente murió, y los del avión inclusive, y el avión mismo no lo localizaron, pero en aquel día dice que el mar entregará esos muertos, los va a entregar, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Otra vez vean la pareja ahí, Muerte y Hades. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados, es decir, esos muertos que ya no estaban muertos sino resucitados. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Otra vez vea Muerte y Hades juntos, y no son cosa buena.
serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice. Entonces, pareciera como que aquí la idea de Hades se relaciona con muerte y con el estado de los muertos, de las almas partidas de este mundo. Parece que tiene que ver con eso. Ahora, el pasaje tal vez más difícil es el que se refiere a Jesús, cuando dice que Jesús fue al Hades, es decir, su alma estuvo en el Hades. Y uno dice, si Hades es un lugar malo, ¿cómo es que Jesús va a un lugar malo? Y ustedes recuerdan, esto es una perspectiva antigua de los teólogos antiguos, porque en los credos de la iglesia, las confesiones de la iglesia, por ejemplo, hay una frase que dice: descendió a los infiernos, hablando de Jesús, y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Recuerdan de esa frase en el credo? Entonces los antiguos creían efectivamente que Cristo había descendido al Hades, y que el Hades en ese sentido es un lugar feo, de tormento, para los espíritus que están allí. Y uno podría tal vez relacionar este texto con Efesios 4, 8, 9, donde dice que subió a lo alto, pero eso de que subió, que es que antes había bajado a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué fue a hacer allí? Algunos interpretan, bueno, que Cristo fue para decirles, anunciarles inclusive a los demonios que están presos allí, para decirles que ya el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio redentor, ha sido consumado. Y entonces que de ahí en adelante ya no los muertos que estaban en el Hades, pero que eran los creyentes antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, serían trasladados al paraíso, y que a partir de ese momento entonces no habrían muertos creyentes en el Hades, en un lugar diferente, un apartamento diferente, digámoslo así, que el de los creyentes, o más bien de los inconversos, como encontramos en la parábola del rico y de Lázaro en Lucas 16. Pero otra vez, esa es una cita difícil y que no se nos aclara suficientemente si se refiere al Hades como algo malo, donde Jesús va a anunciar que ya está concluida la obra de la redención, o sencillamente es sinónimo de tumba, como pareciera que se refiere. Pero hay otros textos donde Hades se identifica como un lugar de tormento, y vamos a decir un lugar de tormento temporal. ¿Y por qué temporal? Porque todavía no ha venido la resurrección, el día de la resurrección de los muertos, ni creyentes ni impíos. La Biblia dice que hay dos resurrecciones, ustedes recuerdan. Está la resurrección en el momento del regreso de Cristo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el texto. Y junto con los transformados que estén o estemos vivos en aquel momento, subiremos para recibir a Cristo en las nubes del cielo. Esa es la primera resurrección. Pero va a haber otra resurrección por lo menos 1000 años después, que es la resurrección de los no creyentes, y ellos tendrán que presentarse ante el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, para ser juzgados por Dios y luego ser condenados al lago de fuego. Entonces, hay un par de textos por lo menos donde se implica que Hades significa lugar de tormento para las almas de los no creyentes.
pero temporalmente. Temporalmente porque este momento final después de la resurrección no ha llegado. Es decir, entre la muerte y la resurrección. Y Mateo capítulo 11, versículo 23, Jesús dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Capernaum fue la ciudad y fue el lugar donde Jesús se estacionó o puso su base ministerial, principalmente durante su tiempo de mayor popularidad en el ministerio en Israel o Palestina. Capernaum vio el mayor número de los milagros y de las señales que Jesús hizo. Capernaum fue testigo ocular de los hechos poderosos realizados por Jesús de Nazaret, pero incrédulos. Y entonces Jesús, aquí en esta palabra, está condenando a los habitantes de Capernaum y dice: inclusive si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Capernaum, los de Sodoma se hubieran arrepentido. Aún Sodoma existiría el día de hoy. Sodoma no existe hoy, ni Gomorra, ni las ciudades circunvecinas que fueron enjuiciadas por Dios. Entonces está condenando a Capernaum por su incredulidad frente a toda la evidencia que Dios había demostrado en Jesús de Nazaret durante su ministerio. Entonces dice: tú, Capernaum, que hasta el cielo se levanta o se había engrandecido, hasta el Hades serás abatida, y diciendo bajada o condenada, todas esas palabras, por cuanto fueron incrédulos. Lucas capítulo 10, versículo 15 tiene exactamente la misma referencia. Pero también en Lucas capítulo 16, 23, como ya lo estudiábamos, Hades aquí se describe como un lugar de tormento. Un lugar de tormento, en este caso específico, para el rico. Entonces, Hades como que se nos describe con estos dos significados, como a veces como tumba, y hay que interpretarlo a la luz del contexto mismo del versículo que estemos leyendo, y también como un lugar de castigo temporal para los muertos impíos que estén ahí, pues. Por otro lado, encontramos en el Nuevo Testamento la palabra Gehenna. Esta es una palabra griega y se traduce infierno en nuestras Biblias. Y menciono lo de Gehenna porque, bueno, por dos razones. Uno es que las traducciones del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, ellos han traducido literalmente la palabra Gehenna. Si ustedes leen o han leído esta Biblia, van a leer que en todos los lugares donde nuestra Biblia dice infierno, en esa dice Gehenna. La palabra Gehenna tiene una historia, y la historia es que había un sitio en las afueras de la ciudad de Jerusalén, un sitio donde los antiguos paganos hacían altares allá a sus dioses, por ejemplo a Moloc, a otros dioses paganos, y entonces hacían culto a esos dioses, adoraban a esos dioses, inclusive con sacrificios humanos. Mataban allá a sus hijos en culto, ofreciendo culto a esos dioses. Y entonces era un lugar
de abominación, un lugar condenable y maldito por Dios. Y en el tiempo de Jesús, ese lugar fue o había sido dedicado como a un crematorio, como a un basurero, donde se tiraba la basura, los desechos, pero se tiraban también los cuerpos muertos de los animales. Así es que tenía que ser un lugar putrefacto, de mal olor, hediondo, y era un lugar también con gusanos. ¿Y cómo sabe? ¿Y qué es lo que pasa con la basura después de que usted la deja, cuántos? 3 días adicionales al momento de la recolección? Echa gusanos. Los desechos rápidos, sí, cuando comienza a podrirse, brotan los gusanos, aunque sea una bolsita pequeñita de basura. Entonces, ¿qué pasa? Ahí había gusanos, también había fuego porque ellos quemaban o querían quemar muchos de los desechos. Entonces era un lugar donde constantemente había fuego, había gusanos, había mal olor, había animales muertos. Era un lugar feo, un lugar ardiendo constantemente. Y Gehenna tiene, digamos, esa historia, esa palabra tiene esa historia. Y Jesús usa ese lugar como una ilustración para referirse al lugar de castigo, pero al lugar de castigo eterno y permanente. Y las citas que tenemos de lo que Jesús habló sobre el Gehenna o el infierno, sabemos que son, o su significado es trascendente a aquel lugar geográfico y físico, porque, o sea, el lenguaje no se puede aplicar a aquel mismo lugar. Digamos, hay una similitud, tal vez como una ilustración, pero el lenguaje es trascendente. Mateo capítulo 5, versículo 22 dice: pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, hay que ponerle cuidado al enojo, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, o que lo ofenda, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, tonto, estúpido, no sé, cualquiera de esos términos, quedará expuesto, dice, al infierno de fuego. Infierno de fuego se menciona muchas veces, 5:29 de Mateo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que, note esto que dice, todo tu cuerpo sea echado al infierno. Para mí infierno aquí entonces no es el Hades. Infierno es el lugar final donde van a estar los condenados por Dios en cuerpo y alma. Porque habla, y todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice casi lo mismo, pero en otro texto. Mateo capítulo 10, versículo 28. Bueno, para decir nada más una palabrita sobre eso de cortar o de mutilar miembros. Un señor por allá, por Paquera, hizo uso de esto literalmente. Y se pasó un hombre por ahí, él tenía un machete y le dice: córtame la mano. Y el hombre se asustó y salió huyendo. ¿Cómo se le ocurre a este? Está loco. Bueno, parecía. Y el hombre, no me acuerdo si fue el mismo día o el día siguiente, apareció con un ojo menos.
Él mismo se sacó un ojo, porque dijo que la Biblia decía esto. Así es que, por supuesto, que Jesús no está hablando de sacarse el ojo, de cortarse la mano o el pie o lo que sea. Está hablando de cortar cosas que el ojo ve, cosas malas que el ojo ve, creo. Está hablando de que cortemos aquellas cosas malas que la mano está haciendo. Y seguramente cortar con lugares donde nuestros pies están frecuentando. Y pienso que es eso lo que quiere decir. Y claro que con eso de cortar es que es radical, es fuerte y puede ser muy fuerte en nuestra vida. Puede ser que nos duela mucho cortar con aquello que nos gusta tanto, pero es mejor eso que no ir al infierno, está diciendo Jesús. Entonces, vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y este es un pasaje fuerte, porque ¿quién es el que puede destruir? ¿Quién es el que puede matar? ¿Quién es el que puede enviar al individuo en cuerpo y alma al infierno? ¿Quién es? Es Dios. No es usted, no soy yo, no es ningún ser humano en este mundo. Es Dios mismo. Es Dios mismo que lo puede hacer. A ese tenemos que temerle. Pero cuando se habla del tema del infierno, hay mucha gente que dice, no. Eso es una fábula, realmente eso es una fábula, eso no es cierto. ¿Cómo se le ocurre? Un Dios de amor, un Dios tan bueno, un Dios bondadoso, no es capaz, jamás, no tiene corazón, ni sentimientos para mandar a gente o para echar a gente a semejante lugar y a semejante sufrimiento. Y hay que agregarle a eso, y luego lo dicen los textos aquí, que es eterno, que no tiene fin, que el fuego no se apaga, etc. Ese es un razonamiento, es lógico, nos parece lógico a nosotros también. Bueno, tenemos que recordar que Dios es justo, pero el punto principal es que el texto dice que a Él es al que tenemos que temerle, porque Él es el que tiene la facultad de mandar allá. Eso significa que sí va a mandar. Y aunque la lógica de nosotros piense que no, sí va a mandar. Entonces, que tiene poder para echar alma y cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 18, versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer. Ahora, parece que es el mismo pasaje, pero son otros pasajes de Jesús. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque corréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un adepto de su doctrina, de su religión, y una vez que hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Capítulo 23, versículo 33 de Mateo. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la derecha, a los de la izquierda, perdón: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí nos da otro detalle. ¿Para quién fue preparado el infierno de fuego? Lo vieron. Dice, para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. ¿Sabe qué? Los que están o estarán en el infierno
Si no conocían al diablo personalmente, lo van a conocer. Van a estar juntos con él. El diablo y sus ángeles, los ángeles caídos, nosotros entendemos los demonios. Ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles, hermanos. Dios no quiere el infierno para la gente. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. O sea, Dios no quiere que la gente se pierda. Eso es lo que enseña la Biblia. Dios es amor, cierto, Dios es amor. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, dice. ¿Por qué? Porque el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero, ¿qué va a decir? Y Dios mismo lo ordena, o lo va a ordenar. Malditos, va a decir a los de su izquierda. ¿Quiénes son los de su izquierda? En la parábola, recuerdan, son los cabros. Las ovejas están a la derecha y los cabros a su izquierda. Usted tiene que asegurarse de ser oveja, no cabro. Y entonces dice a los de su izquierda, que son los cabros, les va a decir: malditos al fuego eterno. ¿Dios echa al infierno o no echa al infierno? Claro, ahí dice, les va a decir a estos: ustedes van para el infierno, y a esto les va a decir: y ustedes van para la vida eterna. Pero la gente se ha inventado el cuento de que no, Dios es muy bueno, Dios es puro amor, y aquel abuelito pintado con cabellitos blancos, ya anciano, y nosotros tenemos la idea de nuestros abuelos que nos chinearon y nos chinearon y nos chinearon. ¿A cuántos de ustedes los chineó su abuelo o su abuelita? ¿Verdad que mucho? Y los recordamos todavía de buena manera, con buenos recuerdos. Y a veces pensamos así de Dios. Dios sí es bueno, la Biblia dice eso. Dios es amoroso, claro, de tal manera que envió a Cristo para que muriera por nosotros. Pero de que va a echar gente al infierno, va a echar gente al infierno. El texto dice eso, no lo podemos diluir. El texto enseña eso. Y vale más que lo digamos a aquellas personas a quienes evangelizamos para que lo sepan. Vale más que lo digamos a nuestros familiares que no se han convertido. Vale más. No sea que nos pase la del rico, ¿verdad? Ya muerto, quería que alguien fuera a evangelizarle a sus hermanos. ¿Por qué no los evangelizó él mismo antes de morirse? Entonces, el infierno preparado para el diablo, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este pasaje de Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48, retoma, pero con detalles, varias de las cosas que ya se han citado. Dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Note eso. Todo lo demás es igual, pero este detalle del infierno es más minucioso. Al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Oiga, eso está rudo, ¿no es cierto? Eso está rudo. No nos gusta ni el gusano, ni los gusanos, ni el fuego tampoco. Hay alguien aquí que le gusta el fuego, pero no prender una basura, no, eso es otra cosa. No. Quemarse, las quemaduras. Yo no sé si hay una cosa peor que las quemaduras. Oímos los reportes de los, especialmente niños ingresados al hospital con quemaduras. Uy, qué triste es eso. O personas adultas quemadas. Creo que si hay un accidente horrible, grave, doloroso, y las curaciones tremendas. Bueno,
El fuego del infierno es un fuego realmente misterioso, muy intenso, muy caliente, pero no morirán los que estén ahí. No morirán nunca. Eso es lo más grave. Porque no se trata de un dolor pasajero. Uno puede tener un dolor. A mí no me gustan los dolores. Nada, ni siquiera la probilla esa de sangre aquí en la yema del dedo. Ni ese me gusta. Pero un dolor, todavía una apendicitis o unas piedras ahí en los riñones o en la vesícula, y dicen que eso duele muchísimo. Un infarto, dicen que duele mucho. Un dolor, cualquier dolor físico que nosotros pudiésemos tener así muy fuerte. Una de dos, o nos componemos o nos morimos. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no es cierto? Uno se compone o se muere del dolor, algo pasa. Pero es que la situación en el infierno que nos describe la Biblia no es así. No es que acabe. Por eso es que es tan serio. Es tan serio. Y el Señor quiso y quiere librarnos de eso. Y quiere librar al hombre y a la mujer que ahorita andan en pecado. Quiere librarlos de esto. Por eso, y aquí dice que este fuego no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y yo no sé qué clase de gusanos son esos que no mueren. Son unos gusanos infernales seguramente. De hecho, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Vuelve a repetir, porque el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermano, usted ha pensado, ¿dónde va a estar usted dentro de 1000 años? No le pregunto dónde va a estar la próxima semana. Tal vez usted dice que va a estar en Miami o allá en Cancún. Eso es bonito, ¿no? O debe de ser bonito. Pero ya que le pregunto que dentro de 1000 años, de seguro no va a estar aquí, de seguro que no. Y le voy a decir, tiene 2 opciones, nada más tiene 2. ¿Cuáles son? O vas a estar con Cristo, o vas a estar en sufrimiento. Y en sufrimiento que es eterno. Si ya ha llegado el momento del lago de fuego, seguro no habrá llegado todavía, pero que en el Hades, en tormento. Solamente 2 opciones. Gracias a Dios, al fin, el Papa quitó la doctrina del purgatorio, ¿verdad? Digo, que no es bíblica. Y la gente se ha inventado cosas y dicen cosas que realmente no son bíblicas. Pero la Biblia sí nos habla con claridad de este lugar que tiene que ser muy, pero muy temible. La gente hace chistes, dice que estamos en el infierno aquí. No, hermano, ¿cómo se le ocurre? Oh, mire, ni aunque nos pusieran a cuántos grados, pastor, allá en África, en Malí, era como 48 grados sobre cero. O aquí, yo no sé, en el puerto, ¿cuánto podría estar? 30 y algo de grados cuando está más caliente. Pero no, esas temperaturas, no, eso es como para disfrutar uno. ¿Sabe para qué es eso? Para que usted pueda disfrutar de un buen baño ahí en la playa, en la piscina, en el río, ¿no? Apenas para eso, es apenas para cambiar un poquito de clima, de ambiente, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a la gente que aquí vamos a estar en el infierno? Jamás. A algunos se les ha ocurrido eso, dicen eso. No. Esto no se parece en nada al infierno. En nada. Por lo menos al infierno bíblico. No se parece. Entonces, vamos a ver.
Y continúa, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, saca, lo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego, aquí dice, nunca se apaga. Ese nunca es nunca. Y pueden pasar 1.000.000 de años y estará prendido. Y puede pasar 1.000.000.000 de años y estará encendido. Mire, hermano, nuestra mente no puede asimilar eso. No lo podemos asimilar. Eso tiene que ver con la eternidad, no con una temporalidad como nuestra vida actual. Tiene que ver con la eternidad. Nunca se apagará. Ese fuego no puede ser apagado, dice. Capítulo 12 de Lucas, versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, noten dos cosas aquí. ¿Qué puede hacer Dios? Número uno, quitar la vida. Usted y yo podemos saltar y brincar, ir y venir y todo esto. Pero al fin, cuando nos morimos, cuando se muere alguien, cuando Dios lo decide. Mi mamá hace como 3 años nosotros la vimos grave. Y yo recuerdo que llegué a la cama, me arrodillé y le dije, Señor, yo te la entrego. Te pido que te la lleves hoy mismo. Y se lo estaba diciendo de verdad. Y no es porque no quiero a mi mamá, la quiero mucho. Pero la vimos muy mal. ¿Y sabe qué? Ahí está. Un día nos dijeron que oráramos por la mamá del pastor José. Estaba hospitalizada aquí en el México, ¿no es cierto? Y estaba bien grave. Y el pastor puso una petición y pusimos a lo del ministerio de intercesión a orar para que el Señor la descanse. Y de verdad oramos así. ¿Y qué pasó, pastor? Ahí está. ¿Quién es el que tiene potestad de quitar la vida? Dios. Dios. Puede usar el carro, puede usar el mar, puede usar la enfermedad, el cáncer, el infarto, pero es Dios. Es Dios, después de todo es Dios. Puede usar el asaltante, pero es Dios. Dios es el que tiene la potestad de quitar la vida. Y entonces dice que debemos de temerle al que tiene potestad de quitar la vida. ¿Y qué más? Dice, y de enviarlos al infierno. Oiga, a ese es al Dios que debemos de temerle. A ese es al Dios que debemos de seguirlo. A ese es el Dios que debemos de obedecerle y de servirle. Hoy que nos dio la vida, mañana si nos la da. Cada momento es oportunidad nueva. A este temed, dice. Santiago capítulo 3 versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Está hablando de la lengua mala, no de la lengua buena. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua mala, junto con la persona que es dueño de esa lengua. No es que va a mandar solo la lengua allá. Y dice, va a ser inflamada por el infierno. ¿Ha tenido usted algún problemita alguna vez en la lengua? Mínimo se la quemó con café caliente. Ay, 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 qué horrible es eso y cómo molesta y cómo duele. O le ha salido alguna cosita ahí, o mínimo se ha pegado un mordisco en su lengua. A veces se muerde uno la lengua, ¿verdad? Pues fíjese que aquí dice
que la lengua mala, la lengua del chismoso, del cuentero o de la cuentera, ¿qué va a pasar? Va a ser inflamada. Primero, ahora ella tiene facultad aquí de inflamar la rueda de la creación, contaminar, poner a pelear a la gente, meter a la gente en problemas. ¿Y qué va a pasar con esa lengua? Dice, va a ser inflamada por el infierno. Cuide su lengua, hable bien, usa la lengua para glorificar a Dios, que dice que sea fruto de labios y de lengua que glorifiquen su nombre, que exalten el nombre del Señor. Use su lengua para predicar la palabra, para evangelizar a los demás. Use su lengua para aconsejar a otros. Use su lengua para edificar, no para destruir. La lengua destructora va a ser destruida en el infierno. Vamos a detenernos, hermanos, aquí. La descripción del infierno es amplia y se nos da en términos bien serios, que si uno lo piensa bien, uno de verdad, en primer lugar, va a entregar su vida al Señor. Va a entregarle su vida al Señor de todo corazón. Y en segundo lugar, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para anunciarles a la gente, como dijo el rico, para que ellos no vayan a ese lugar de tormento. Yo pienso que la reflexión sobre este tema tiene que conducirnos a eso, una decisión personal, a entregarle nuestra vida a Cristo con todo nuestro corazón. Y número dos, a advertir, a avisar a la gente, a predicarles el evangelio de Jesús, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que la gente venga al arrepentimiento, venga a un encuentro con Él. Yo les pregunto, ¿habrán algunos aquí que desean entregarle su vida a Jesús? Porque ese es el medio que Dios estableció para que usted sea salvo. Jesús, que fue muerto en la cruz del Calvario, para darte perdón de tus pecados, para darte la vida eterna, para rescatarte del castigo eterno. Y si usted no es un hijo de Dios, fíjese que ahora mismo usted puede tomar una decisión de fe en su corazón y entregarle su vida a Jesús. Hermanos, los libros pueden hablar cosas infladas de experiencias y no sabemos si son o no son. Nos quedamos pateando, no sabemos si son o no son. Pero lo que la Biblia dice es veraz. Su palabra es verdad. Y nosotros podemos confiar y estar seguros en la información que nos da la Biblia. Y aunque la gente a veces lo ha tomado tan liviano, el tema del infierno, pero es algo de lo que debemos pensar y pensarlo bien. Si hay alguien que quiere, o hay personas aquí que quieren entregarle su vida a Jesús, yo lo invito para que venga aquí. Vamos a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Usted puede entregarle su vida a Cristo Jesús si nunca lo ha hecho. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te exaltamos, agradecemos muchísimo por tu palabra que es algo seguro para nosotros, donde encontramos la información de la vida eterna, donde encontramos la información sobre la condenación eterna también. Te damos gracias, Señor, por este acceso que tenemos a esta fuente segura. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos.
Ayúdanos, Señor, a servirte día a día. Ayúdanos, Señor, a anunciar especialmente a los familiares, a los amigos y realmente a toda persona con quienes tenemos contacto, anunciarles la vida eterna, anunciarles la salvación en Cristo Jesús. Te pido que bendigas a este pueblo y nos ayudes a caminar contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.